La siguiente conferencia nos va a acompañar un hombre que tiene bastante experiencia en temas de crédito, cobranza y comercial. Andrés Schneider, 16 años de experiencia en el sector financiero, ha trabajado en los segmentos de banca empresarial, pyme, consumo y microcrédito. Trabajó en Experian y ha desarrollado estrategias y políticas de crédito y cobranza. También tiene experiencia en múltiples estudios y capacitaciones en riesgo crediticio para entidades reguladas y no reguladas de sector financiero, sector solidario, real y también de fintech. Es administrador de empresas de La Sabana con especialización en finanzas corporativas del CESA, un MBA en la Universidad Regiomontana de Monterrey. También tiene un máster en fintech e innovación financiera de la Universidad Politécnica de Cataluña. Un aplauso para Andrés Schneider. Bueno, buenas tardes, creo que me escuchan bien. Estamos bien de sonido, listo. ¿De qué les vamos a hablar hoy? La idea de la charla es hablarles acerca del panorama de las fintech y cómo principalmente, porque digamos que esto viene desde mucho antes, pero principalmente desde el momento en que arrancó todo el tema de la pandemia, cómo se ha venido catapultando o cómo han venido creciendo este tipo de empresas gracias a la aceleración digital tan violenta que ha tenido el mundo. Colombia no ha sido ajena a esto, digamos que gracias a la necesidad de esta virtualidad que nos planteó la pandemia. Vamos a ver entonces cómo ha sido el panorama. Experian, pues es donde trabajo ahorita, es una empresa donde una de sus grandes fortalezas es la data. Entonces la información que les vamos a mostrar es información o son datos a partir de todos los reportes que nos hacen nuestros más de 22.000 suscriptores, que son las empresas y entidades que día a día nos aportan información financiera y de experiencia de las personas. Esta es una visual de cómo se han comportado las aperturas de crédito desde, no alcanzo a ver bien, desde el 2019 más o menos, al final estamos viendo 2022-04. Esta parte de acá, donde está 2020, donde ustedes ven, son aperturas de crédito mes a mes. Es decir, estamos viendo la línea de arriba es el sector financiero y vemos cómo el sector financiero viene con una tendencia más o menos estable. Cuando arranca la pandemia, empiezan a caer las colocaciones o las aperturas tanto de créditos como de cuentas en el sector financiero. La línea de las fintech es la morada y si vemos a partir del 2020 que hay un bache grande, la línea morada empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta que llega un punto arrancando 2022 o finalizando 2021 donde esa apertura de nuevos créditos pues empieza o se hace mayor que incluso las aperturas del sector financiero. La línea verde corresponde a las aperturas de telcos, la línea fucsia son las aperturas del sector real y la línea azul que ustedes ven más abajito es la línea del sector solidario. ¿Qué ha pasado desde el 2020 en este mundo pues, digital, por decirlo así? Digamos que Colombia cerró el año 2020, que fue el año duro de pandemia, fue el año duro de confinamiento, con un índice de adopción fintech el más alto de toda la región. Este es un índice que digamos que calcula para muchas economías del mundo cada cierto tiempo Ernst & Young, y al cierre de 2020 el índice estaba en el 76%, es decir, que hay un 76% de la población colombiana a cierre de 2020 utilizando servicios de fintech, el que sea. Pues acuérdense que fintech tenemos temas de crédito, temas de pagos, temas de seguros, bueno, hay bastantes, pero lo importante es que tenemos un índice de adopción fintech más alto de la región. Y se estimaba un crecimiento mensual, un crecimiento anual a partir de los siguientes años más o menos del 120%. ¿Qué pasaba en Colombia? Digamos que por cuenta de la pandemia más de 4 millones de colombianos empezaron a acceder por primera vez a un producto bancario entre el año 2020 y 2021. Referentes del mercado como son DaviPlata, como son Nequi,
fueron utilizados o apoyaron muchísimo al gobierno para esa entrega de subsidios y para tratar de ubicar, digamos, esas personas que podían tener una cuenta de consumo de esas de bajo costo, de bajo monto, perdón, para poder entregarles subsidios a población que no estaba en cierta forma, que no tenía una experiencia financiera, que no estaba bancarizada, y poder de esta forma poderles llegar. DaviPlata, por ejemplo, en enero del 2020, DaviPlata es, no sé cómo que se catalogue, muchos la llaman como un neobanco, otros le dicen que es una billetera digital, pero básicamente yo creo que todos conocemos las funcionalidades de DaviPlata. En enero de 2020 tenía 6 millones de clientes. En marzo, abril entra el tema de la pandemia, el confinamiento, y DaviPlata cierra 2020 con 11 millones de clientes activos, digamos que con transacciones y con presencia dentro de la plataforma. Nequi creció un 111% en el año 2020, pasando de 1.5 a 3.2 millones de clientes. Se calcula también, y esto a raíz también del estudio de Ernst & Young, que las descargas e instalaciones de estas compañías, de las aplicaciones de estas entidades fintech, crecieron un 80% entre el 2020 y el 2021. Y a cierre del 2021, el ecosistema fintech colombiano, es decir, todas estas entidades que pertenecen al gremio de las fintech, crecieron un 39%, pasando de 200 startups a 279 startups. Recientemente hubo un foro en el Banco de la República donde pues, digamos que nos contaba el presidente de Colombia Fintech que esperan que este crecimiento se mantenga anualmente, por lo menos se mantenga o que incluso empiece a crecer. Entonces, el panorama es que esto de las fintech ya digamos que despegó, digamos que está golpeando muy duro, golpeando en el buen sentido de la palabra, pero digamos que estamos viendo un crecimiento importantísimo en tema de fintech, tanto en tema de, digamos que en tema de ahorro como en tema de créditos, y pues hay muchas otras modalidades que están creciendo también bastante. Colombia es el tercer país o la tercera economía o el tercer ecosistema de la región en términos de fintech, después de Brasil y después de México. Entonces es donde más presencia de startups de este tipo encontramos. Este es un gráfico que es información del BID, es un gráfico extraído del Banco de la República, donde vemos la distribución de las fintech por países. Aquí vemos en Colombia están las 279 de las que les hablo. Estamos después de Brasil, después de México, luego sigue Argentina, digamos que nos está casi que igualando en número. Digamos que Argentina no es un poco más nueva en términos de ecosistema fintech que Colombia, digamos que por eso Colombia mantiene su tercer lugar, y Chile, que viene creciendo a unos ritmos bastante acelerados. Digamos que Cono Sur en los últimos 2 años se está volviendo una incubadora muy importante de empresas de ese tipo, y digamos que si Colombia no acelera, que esperamos que lo mantenga su crecimiento, pues muy seguramente nos van a alcanzar. En Latinoamérica, a cierre del año 2021, teníamos más o menos 33 unicornios. Unicornios son startups fintech que alcanzan una valoración de $1 millón en muy corto tiempo, valoración privada. Y en Colombia solo teníamos un unicornio, que es Rappi. En mayo de este año hace un mes larguito, nos dieron la noticia de que Colombia ya tiene un segundo unicornio en el panorama fintech mundial, que es Avi, que es una empresa que pertenece al sector de PropTech o de Property Tech, que es más o menos como Avi es creo que es la compraventa de inmuebles digital más grande que tiene el país, y alcanzó una valoración muy importante gracias a una rueda de inversión en la que participó en el primer trimestre de este año. Entonces, digamos que Colombia viene creciendo bastante. Esto para mostrarles, pues, digamos que la importancia del ecosistema acá en nuestro país. Aterrizando un poco la situación en Colombia, estamos viendo el crecimiento, en la gráfica está el crecimiento de los productos de ahorro en el sector financiero en cada uno de los meses del año. Estamos viendo desde 2019 hasta 2022,
0,4. Estamos viendo cómo ha sido el comportamiento del sector financiero en la curva azul en términos de aperturas. Vemos que a pesar de la volatilidad normal, pues se ve una cierta estabilidad. Si yo a la línea curva le trazara una línea de tendencia, pues hay cierta estabilidad. La línea o la curva rosada o fucsia es la curva del sector fintech. Y vemos que en términos de ahorro, si yo me paro acá cuando empezó la pandemia, vemos que empezó a crecer esa apertura de cuentas por parte de la población en Colombia, que si uno ve la línea de arriba, que es la azul, baja otra vez, digamos que se estabiliza. El sector fintech se mantiene con unas aperturas constantes que incluso cada vez van creciendo más y se van acercando más a la curva del sector financiero. Fintech ya está casi a la par del volumen de aperturas en cuentas de ahorro, en productos de ahorro, productos de pasivo, que las que tiene el sector financiero. Eso nos muestra el acelerado crecimiento que ha tenido. Esto es en productos de crédito. Igual, la línea curva es las fintech. Ustedes ven la línea como en el bache que se ve acá en más o menos abril del 2020 es cuando inicia el confinamiento. Pero a partir de ahí, uno ve que el crecimiento de la curva morada es muy parejo con el crecimiento de otros sectores tradicionales. El azul, que es el sector financiero, el morado es el sector real, y el sector real ha tenido digamos que tiene mucha importancia también en términos de bancarización, porque es un sector real que se ha metido en la línea, digamos, de la venta a crédito. Entonces, el sector comercio ha debido empezar a ofrecer productos de crédito para financiar sus ventas y de esta manera no quedarse rezagado y poder recuperarse, pues, por todo el tema de la crisis y todo, digamos que lo quieto que estuvo el sector en este periodo, pues, de pospandemia o posconfinamiento. Incluso acá vemos unos picos muy grandes del segmento o del sector fintech, que coinciden con esas épocas del día sin IVA, y digamos que picos comerciales están muy asociados a este crecimiento de la apertura de créditos por parte de las fintech, y han sido muy bien aprovechados por las fintech. Incluso vemos que la curva al final de la gráfica que sobrepasa incluso la colocación de créditos del sector financiero. Obviamente, y vamos a ver un poco las características de los créditos, pero son créditos, pues, con unas condiciones muy diferentes. Son créditos salvavidas, son más créditos a corto plazo, son unos montos más pequeñitos, pero tienen una connotación de riesgo bastante importante. Digamos que en el crecimiento del 101% entre enero y abril, o mejor, hubo un crecimiento del 101% entre ese primer periodo de enero-abril 2021 versus enero-abril del 2022, un crecimiento del 101%. Aquí estamos viendo básicamente cuál ha sido en esta línea de crecimiento los principales jugadores en temas de crédito, digamos que son fintech que ofrecen crédito. Entonces estamos viendo ACR, estamos viendo RappiCredit. Entre más lejos estén como de este eje, quiere decir que su crecimiento respecto al primer trimestre del año pasado ha sido mayor. Entonces vemos, por ejemplo, que Sinove, que digamos que es un referente grande del mercado, tuvo un crecimiento más o menos del 25-30%. Agaval, que es una comercializadora que se ha metido en todo este cuento fintech, lleva un crecimiento del 50%. Vemos a Nequi muy cerquita, Rappi creciendo al 100%, Nanocredit creciendo al 100%, Solventa casi al 150%. Se sale de la gráfica Adi, que es un jugador, allá está, Adi es un jugador importante, allá azulito arriba, ni siquiera sale porque tuvo un crecimiento del 1000% en lo que fue el año. Entonces esto es importante, pues digamos que aquí vemos la importancia y lo acelerado que vienen pisando estas entidades en el sector. El volumen de la bola o del círculo de la circunferencia es el volumen de aperturas que están haciendo mensualmente, y vemos que la más grande es Sistecrédito. Sistecrédito es una entidad que apoya a los comercios y que ofrece crédito a las personas que llegan a comprar a diferentes comercios. Tiene muchísimos aliados comerciales. Algo importante es el fenómeno de lo que se conoce como las BNPL, el Buy Now, Pay Later, o compre ahora, pague después, que es un fenómeno
que no es nuevo, pero es un fenómeno que viene también creciendo bastante. Y es esa financiación de las compras a través de los que vienen haciendo los comercios, y pues muchas de esas compras han sido de manera digital. Actualmente, digamos que hay unos 3.4 millones de clientes, no sé si se alcanza a ver bien allá, donde está la billeterita azul, 3.4 millones de clientes que tienen créditos de este tipo. La cartera asciende más o menos a 1.6 billones de pesos. Eso es la cartera de un banco mediano, 1.6 billones de pesos. Es el saldo de cartera que tienen las entidades que son BNPL. Como les digo, como un banco mediano, pero en créditos de 200.000, 300.000 pesos, que eso es un volumen impresionante de crédito y de transacciones. Ahí tenemos importantes: Sistecrédito, Brilla, está Adi, Servicrédito, Refinancia, tiene una línea. Refinancia pues es una empresa que digamos que históricamente ha sido de cartera, pero tiene una línea que ha crecido muy fuerte en este tema de compre ahora, pague después. Mefía, pues Sistecrédito, que es el referente grande del mercado. Y este es el crecimiento de estas industrias BNPL, cómo ha venido alineando, digamos que alineado con la recuperación más o menos de los comercios. Actualmente pues tenemos unas aperturas promedio al mes solamente de este tipo de entidades de 491.000 créditos, más o menos 117.000 millones de pesos al mes, que como les digo, en créditos de 200.000, 300.000 pesos es un montón de créditos. Vamos a hablar un poco de ya, digamos que habiéndoles mostrado el panorama fintech, a mirar un poco el tema de la inclusión financiera y cómo se ha comportado o cómo se ve ese panorama fintech en la inclusión financiera acá en el país. Perdón que se me saltó. Listo. Vemos que el crecimiento de las fintech se apalanca principalmente en estos créditos a personas sin experiencia. Ha sido el principal apalancamiento del crecimiento que han tenido las fintech. Desde finales del 2021, digamos que los niveles de bancarización del sector financiero, de inclusión del sector financiero, vienen manteniéndose más o menos estables. Sin embargo, las fintech vienen creciendo. Entonces, acá en esta gráfica que tienen ustedes a la izquierda, pues ven como la curva azul del sector financiero, a pesar de sus muchos baches y mucha volatilidad, pues viene más o menos estable. La curva morada es la de las fintech y vemos que en términos de apertura de cuentas de ahorro, y lo vimos ahorita, pues viene casi ya igual al sector financiero. El crédito lo tenemos a mano derecha, donde vemos también pues unos picos muy grandes, sobre todo hacia enero, diciembre del año pasado por temas pues digamos que muy comerciales y muy de temporada. La curva que ustedes ven verde son las telcos, las entidades de telecomunicaciones que ellos bancarizan, digamos que de cierta forma bancarizan a las personas en la medida en que aportan experiencia de crédito o experiencia de comportamiento de pago para que otras entidades puedan entrar a prestarles y a tenerles confianza. Este es el aporte que hacen las telcos a la bancarización. Pero como tal, desembolsos de crédito, digamos que tenemos unas curvas acá muy parecidas, digamos que ya peleándose con otros jugadores del sector, sobre todo lo que es el sector financiero, sector fintech y lo que es el sector real. Digamos que son como las grandes, o digamos que las verticales de crédito más importantes que están bancarizando. En cuanto a productos de ahorro, la inclusión se concentra pues en un 73% en los 4 principales departamentos en términos de ahorro, que son los que vemos acá de abajo hacia arriba, que ahí está Bogotá, que es el azul clarito, Antioquia el fucsia, el gris más arribita es el Valle del Cauca y el Atlántico, y pues es donde se está concentrando la bancarización a partir de cuentas de ahorro. Y en términos de género, que es esta gráfica de acá que tienen a la derecha, en términos de género, los productos de ahorro vienen más o menos equilibrados, las aperturas se están dando un poco más inclinadas hacia
hacia mujeres. Vemos que el sector financiero, 53% mujeres, 47% hombres. Las fintech son las que vienen de pronto otorgando más esas aperturas de crédito a las mujeres, que son 62% mujeres, 38% hombres. Y digamos que lo que son cooperativas, digamos que están más alineados a lo que es sector financiero y digamos que total con otro tipo de entidades. En cuanto a productos de crédito, en temas de región, la diferencia no es mucha, digamos que la apertura de los créditos fintech se sigue dando, la apertura con bancarizando se sigue dando pues en las principales ciudades que son Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico, y en términos de género pues sí se ven un poquito más equilibrado en ciertos sectores. De pronto el sector real es el que más concentra aperturas de créditos a mujeres, que es el que marca ya el 68%. Digamos que es un poco más equilibrado. Y lo que son cajas de compensación y fondos, que es esta primer barra, digamos que hay una concentración más grande en hombres. Listo, en tanto en productos de crédito como en ahorro, la inclusión se está concentrando en la población más joven, y en población más joven estoy hablando más o menos hasta 28 años. Si miramos los productos de ahorro, las aperturas o las bancarizaciones como tal, en términos de productos de ahorro, estamos viendo que más de la mitad, casi un 60, entre el 60 y el 70% de las aperturas pues se vienen dando en esta población azul y rosada, que son edades por debajo o hasta los 28 años de edad. En las fintech este segmento viene siendo más importante, porque en las fintech vemos que es casi el 80%, 37% es hasta 18 a 22 años y 22 a 28 son el 41%. En crédito el panorama es parecido, en crédito están muy concentradas todas las poblaciones, todas las verticales, perdón, en lo que es la población de 22 a 28, que es la rosada. Sin embargo, uno puede ver cómo la población más joven para ciertos segmentos es más importante, como por ejemplo fintech, donde el 31% son personas de hasta 22 años, y en los segmentos como telco, que es el primero, perdón, el telco es el que segundo del 23%, y el 25% sector real, digamos que son los segmentos que más, o sectores que más importancia vienen dando a esta población más joven. Y pues importante la sumatoria de los primeros dos colores, el 31% y el 48%, que corresponde a las telcos. Listo. A pesar de que los clientes no tienen experiencia financiera, digamos que esto podría ser para todos los segmentos un riesgo compartido. Digamos, sí vemos que las características de los productos que se están ofreciendo en el mercado de crédito, digamos que son muy diferentes entre sectores. Esta gráfica de acá son los montos desembolsados. Y yo tengo señalado lo que está señalado entre las líneas punteadas, es la vertical de fintech. Vemos que en fintech, por ejemplo, los montos, que es la zona gris grande del 54%, son montos entre los 225.000 y los 800.000 pesos, más o menos. Y aquí es donde se mueve el monto de las fintech, como ven, son montos muy bajitos. Si yo miro esta misma población, digamos que la población por bancarizar, otro tipo de entidades está ofreciéndoles unos montos diferentes. Cajas de compensación viene, que es la primer barra, que es la de más hacia la izquierda. Digamos que viene en una participación grande también del 47%, que es de 225.000 más o menos hasta 800, y la parte verde, que representa un 43%, son montos ya por encima de los 800.000 pesos. Entonces digamos que las cajas de compensación tienen unos montos, o le apuntan unos montos de pronto más grandes. Si uno ve el sector cooperativo, los montos más pequeñitos, sector cooperativo es esta de acá. Los montos más pequeñitos, o los porcentajes más pequeñitos, están en los montos más bajitos, están muy concentrados en los montos más grandes.
Y así podemos verlo igual. La gráfica de la mitad es la de los plazos, donde vemos que FinTech también tiene unos plazos que van de 2 a 6 meses en promedio. Sector de telcos muy concentrado en los plazos más pequeñitos. El sector de cajas de compensación más repartido, dándole una prioridad importante como el 40% a plazos muy pequeños. Esos son cajas de compensación y fondos de empleados. Y el sector real, que uno diría, sector real podría padecerse a FinTech. El sector real en términos de plazos, pues se concentra en unos plazos mucho más pequeños, por debajo de los 2 meses, que son plazos un poquito más bajitos de lo que normalmente están abriendo las FinTech. En términos de tasa, estas son tasas inferidas, digamos que a nosotros no nos reportan las tasas, pero en términos de tasas de interés, FinTech viene con unas tasas, ustedes ven que tiene una concentración muy grande de pronto en las tasas más bajitas, que son estas de la franja azul, y las tasas más altas son las tasas que están en la parte rosada. Ahí digamos que FinTech puede tener unas tasas muy bajas, pero cuando uno entra y le suma un poco de costos a las transacciones, como cuotas de manejo, que el manejo de la plataforma, digamos, son créditos que se encarecen un poco, porque tienen que costear toda esta plataforma tecnológica y todo este bagaje tecnológico que traen. Pero digamos que en términos generales, FinTech es una vertical que está bancarizando con montos más o menos entre 225.000 pesos, 800.000 pesos, a unos plazos que están entre 2 y 6 meses y con unas tasas de interés que pueden ser bajitas, pero que cuando uno le suma todos esos costos asociados a plataforma y tecnología, pueden ser también de los créditos que pueden resultar más caros. En términos de producto, el principal producto de inclusión es la cartera de consumo, o lo que nosotros llamamos libre inversión. Aunque si ustedes ven, se destacan productos, por ejemplo, en el sector financiero, que es este de acá, se destacan productos como los cupos rotativos y las tarjetas de crédito. A mí, pues en lo personal, no me parece como tan adecuado bancarizar con un cupo o con un producto revolvente que requiere de pronto una experiencia de crédito un poco, digamos, que requiere cierta experiencia para su manejo y pues por lo general cuando uno le ofrece una tarjeta y uno es muy joven, yo creo que uno aprende a manejarla cuando se estrella y empieza a colgarse en las cuotas. Entonces no es como el producto ideal para bancarizar, pero es donde han encontrado la oportunidad las entidades financieras, sobre todo para poder dinamizar esa cartera después de la pandemia. Vemos que consumo es la más importante en el sector cooperativo, la más importante en FinTech y en lo que son cajas de compensación, pues casi que el 100% es bancarización a través de carteras de consumo. Para hablar algo o para comentarles algo acerca del comportamiento de pago de estos créditos de inclusión, aquí estamos viendo en la gráfica el porcentaje, son unas cosillas transversales, entonces estamos viendo como por cuartos de las originaciones o las aperturas de créditos por cuartos por trimestres trimestres de año, y estamos viendo los clientes que tocan mora de 60 días en los primeros 12 meses del año, es lo que nos muestra y ese es el porcentaje que se ve en la gráfica. Lo que se ve básicamente es que las bancarizaciones muestran un aumento o están mostrando un aumento en la morosidad de las carteras desde el año 2020, principalmente lo que es sector real y telcos. Lo que es sector cooperativo, financiero y cajas están mostrando un mejor comportamiento de pago. Y acá se pueden ver como dos niveles de comportamiento. Digamos que arriba está el sector real, está FinTech y están las telcos, donde hay unos niveles, digamos, de morosidad o de deterioro de cartera más altos, y uno podría aquí encontrar otro grupo de entidades que son un poco más sanas y más estables en términos de comportamiento, donde está el sector financiero, están las cooperativas y están las cajas de compensación. En últimas, digamos que uno ve cierta estabilidad después de pandemia, pero digamos que sí hay unos deterioros importantes a partir del año 2020 como les digo, para sobre todo las que implican un mayor riesgo de crédito, pues que son sector real y sector FinTech. Y algunos demográficos, ya digamos que finalizando algunos demográficos de la bancarización a través de las FinTech,
y lo que estamos viendo es en la barra azul, o las barras azules nos muestran el porcentaje de clientes, cómo se distribuye para cada uno de los demográficos, y la línea o la curva roja o fucsia es cómo se distribuye o cómo está la morosidad, digamos que para esos mismos rangos de esas variables. Entonces, en género, fintech, esto es exclusivamente fintech, repartido 48-52%, 52% mujeres, mejor comportamiento de pago para hombres. En cuanto a edad, digamos que uno normalmente ve que entre mayor edad, mejor es el comportamiento de pago, y principalmente las aperturas están, digamos que aquí nos sale por población entre 29 y 35 años, y en términos de ciudades, pues Bogotá es pues, la más importante. Segundo lugar, otras, Cundinamarca es bastante, Cundinamarca, lo que no es Bogotá, tiene una presencia de fintech importantísima, y vemos que los comportamientos de pago, digamos que de pronto un poco más deteriorados, se encuentran en departamentos de Atlántico y de Bolívar. Ya para terminar, y este es el último slide, la idea es mostrarles en qué se apalancan este tipo de entidades, por qué son tan poderosas, y es algo que nosotros desde Experian invitamos mucho a trabajar a las entidades que otorgan crédito. La idea, las fintechs, si bien vienen creciendo mucho, digamos, la idea y al principio eran vistas como un tema competitivo. Entonces, las fintech me van a quitar, se están quedando con mi competencia. Están apuntándole a segmentos diferentes, están apuntándole a bancarizar, y en la medida en que las entidades quieran empezar también a meterse en el cuento de ampliar su bancarización y su inclusión financiera, pues ya no van a tener que competir con las fintech. La idea es que digamos que esto se vuelve una economía más que competitiva, colaborativa, donde nos apoyemos, sector tradicional, sector fintech, y podamos, digamos que, entrar a bancarizar mejor. ¿Cuál es la fortaleza grande que podemos aprovechar de las fintech? ¿Ellas en qué se soportan? Smart Decision o decisiones inteligentes. Todas sus decisiones están soportadas en temas de datos, en temas analíticos, experiencia del cliente, la menor fricción posible. Ustedes se han metido a las aplicaciones y ustedes pueden ver el tono en el que le hablan a la gente, son amables, tienen iconos, tienen emoticons, la comunicación es, digamos, la fricción con el cliente es muy diferente a como es la fricción con los bancos o las entidades tradicionales. Operaciones digitales, tiene que ver con toda la automatización que puedan generar estos mismos modelos de crédito, incluso los flujos de proceso entre la organización, la seguridad cibernética, que es súper importante, y lo que llamamos people and culture, o la cultura y la gente, ya que una entidad que se quiera volver digital y empieza a tratar temas digitales y digamos, implementarlos en sus temas de crédito, en sus temas de cobranza y en sus flujos de proceso, pues debe tener, digamos que desde la cabeza de la compañía, desde la junta directiva, desde la presidencia, tienen que tener comprado y tienen que estar seguros de que quieren ser una compañía digital y quieren montarse en el cuento digital, y de ahí para abajo. Si no, por experiencia les digo, no funciona el tema. Esto es lo que quería comentarles hoy, lo que quería que conocieran, pues, de algunas cifras de Experian y por qué es tan importante este segmento fintech en temas de bancarización, y cómo podemos aprovechar las fortalezas de estas compañías. Más que entrar a competir, aprovechemos las grandes fortalezas que tiene este segmento para potencializar nuestro riesgo de crédito. Listo, muchas gracias. Un aplauso para el señor Snyder.